en el que dije lo que yo siento, lo que yo percibo, lo que yo recibo con mis sentidos convencionales, los 5 convencionales, es como si fuera una especie de interfaz, ¿no? Como si lo que yo estoy recibiendo no es que sea estrictamente la verdad o la realidad, sino es aquello que me propone esto que parece un videojuego. Es que es muy complicado poder discernir qué es efectivamente volvemos al punto de partida, lo real, con todo aquello que ha interferido en lo real. En la historia de la humanidad tenemos grandes porciones de verdad, de lo que tiene aspecto y tiene consistencia de verdad, pero todo eso está atravesado por muchísimas mentiras. ¿Cómo podemos separar efectivamente la paja del trigo ahí? Si entendés ese famoso camino que no es para afuera, sino hacia adentro, que la verdadera salida es hacia adentro. Y si la vas trabajando a tu tiempo, ¿no? En tus ritmos, porque no son ritmos iguales los de todos nosotros. Yo sé que en el fondo tus conceptos y los míos se van a terminar pareciendo, porque vamos a terminar teniendo los mismos cuestionamientos. No hay una filosofía, no hay una religión y no hay una ciencia que nos definan en este momento efectivamente cómo es el reino en el que vivimos. Cuando vos te pones a pensar en eso y sentís que a veces o muchas veces estás teledirigido, o cuando accedes a la información de la parasitación energética, te das cuenta que muchas veces tus estados no dependen de vos. Todo esto que nos sucede depende exclusivamente de nosotros. ¿Efectivamente eso es real? Nuestros sentidos son muy limitados. No vemos ni el ultravioleta, no vemos los infrarrojos. Oímos solamente una franja mínima de lo que es el espectro sonoro. O sea, estamos realmente muy limitados. La realidad que percibimos es tan pequeña de lo que hay detrás que no vemos. Por tanto, la realidad es mucho más de lo que percibimos. Que hay veces que esos límites se rompen. Se rompen. Hay fallas. Sí. Yo creo que hay fallas, Sí. hay interferencias y hay momentos que ves cosas o escuchas cosas que se supone que no tendrías que ver ni escuchar. Que ya haya el interés de destinar potencial económico a unas corporaciones privadas para estudiar la posibilidad de los saltos dimensionales, qué pasa antes y después y durante, ya están destinando recursos a esto, a dónde quieren llegar después de. Quizás qué pasa, ¿no? En este espacio entre vidas, cuando uno fallece, ¿qué pasa en ese trozo? ¿A dónde van? ¿Qué ocurre? Hola, buenas tardes. Yo soy Vicky Mayoral de Tus Palabras Suman. Este es un canal presente en YouTube, Instagram, Twitch, Facebook, Twitter, TikTok y Telegram. Este es un lugar en el cual entrevistamos a profesionales conscientes con los que tratamos diversos temas. Todos ellos nos ayudan a intentar responder a las grandes preguntas, como digo siempre, sobre quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Hoy tenemos el placer de invitar a una persona la cual nos va a dejar indiferentes. Se trata nada más y nada menos de Fátima Rivadeneira. Destacada locutora y conductora argentina con una sólida trayectoria de radio, donde ha liderado informativos, programas de interés general, magazines, combinado con su habilidad para comunicar con una mirada fresca, sensible y profundamente humana. Hoy nos acompaña para compartir no solo la experiencia en el mundo de la locución y la comunicación, sino también con una visión interior.
esa que integra la palabra con la conciencia. Fátima es comunicadora sensible. A través de la voz y su presencia hoy nos invita a escuchar y también a sentir, reflexionar y conectar. Y en este encuentro abordaremos temas como la intuición, el tarot evolutivo, la existencia, nuestro origen, quiénes somos, hacia dónde vamos, como decimos siempre en este canal, con la premisa y la guía de acercarnos precisamente a las respuestas, habiendo preguntas y que nos recuerden sobre todo lo esencial. Así que, Fátima Rivadeneira, bienvenida a tu casa, tus palabras suman. Hoy hablaremos sobre realidad etérea más allá del velo. Bienvenida, Fátima. Hola Vicky, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora nos ven. Muchas gracias por la invitación, me siento sumamente honrada, me siento fascinada con la presentación que me hiciste, te lo agradezco inmensamente de todo corazón. Nunca en mi vida me habían presentado de esta forma y un beso enorme para todo tu público y gracias por acompañarnos y estar con nosotras en este momento. Venga, pues adelante, porque ahora se viene lo bueno. Vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar, Fátima? Hablaremos, pues, de al menos es lo que hemos hablado tú y yo antes de empezar aquí. Hemos dicho, vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de este camino desde la comunicación profunda, con la conciencia, la intuición, esa búsqueda interior, ¿no? Ese encuentro. Juntas vamos a dialogar sobre temas que interesan, este tarot evolutivo que Fátima pues también trata y lleva desde hace unos años como una herramienta de autoconocimiento. Hablaremos de la intuición como guía, este sentido de la existencia, el origen del ser humano, ¿no? De dónde venimos, como hemos dicho antes, hacia dónde vamos. Y abriremos preguntas que expandirán precisamente esta mirada del público para encontrar esas respuestas. Cada cual estirará sus hilos para mirar de dónde venimos, qué preguntas son las que les llaman para hacer estas búsquedas. Estas inquietudes que todos tenemos y que no te encontramos respuestas a día de hoy. Entonces, desde este canal siempre partimos de una premisa clara, ¿no? No imponemos respuestas, sino que intentamos acercarnos a ellas. Y en base a esto, vamos a ver por dónde vamos a poder empezar hoy, Fátima. Yo diría lo primero, ¿y si la realidad esta que nos envuelve no fuera quizás tan sólida como creemos que es? Esta es una de las cosas que tú alguna vez en algún podcast, en algún sitio te he oído nombrar y que desde aquí también hablamos de estos asuntos. ¿Qué te parece a ti? Porque quizás esta realidad no es lo que sentimos, sino que como no percibimos todo, quizás hay algo más, ¿no? Detrás del velo, como hemos nombrado esta charla, ¿no? Absolutamente. Vos sabés, Miki, que hace mucho tiempo que yo empecé a sentir distorsionado esto que yo percibía a través de mis sentidos. Y llegué a la conclusión que no es determinante, como bien decías vos recién en la presentación, acá no vamos a imponer una idea o una opinión, sino compartir lo que vamos percibiendo, ¿no? Lo que vamos recibiendo. Llegó un momento que no está muy distante del tiempo, de este momento, en el que dije, lo que yo siento, lo que yo percibo, lo que yo recibo con mis sentidos convencionales, los 5 convencionales, es como si fuera una especie de interfaz, ¿no? Como si lo que yo estoy recibiendo no es que sea estrictamente la verdad o la realidad, sino es aquello que me propone esto que parece un videojuego. Sí, sí. El famoso videojuego al que muchos de nosotros mencionamos que sentimos que estamos involucrados. La realidad, fíjate, pensemos en esto. Vos y yo y todos los que nos están escuchando y las que nos están escuchando, básicamente somos energía, en mayor densidad, porque estamos como juntitos y podemos tener un cuerpo y podemos tocar y podemos ver, oler. Pero básicamente somos energía. Y si vos vas a las células y de las células a sus componentes y lo vas abriendo, vas encontrando energía y luz. Eso no es tangible. Exacto. Entonces, si partimos de esa base, lo que vemos es parte de esa interfaz a través de la cual nosotros nos vinculamos con esto que es una puesta en escena. A veces suena odioso, suena fuerte, suena chocante cuando es la primera vez que lo escuchás.
o cuando todavía no asimilaste la idea o no la pudiste naturalizar. Pero efectivamente, si nos ponemos a pensar que nosotros somos básicamente energía, somos luz, todo lo que podemos llegar a captar también lo es. Entonces, ¿desde dónde nos podemos parar para decir que esto es concreto? Que somos reales. Es que, claro, ¿qué es real? ¿Qué es real? Perdona que te interrumpa, ¿no? Claro. No, por favor, esto es una charla. Hace un tiempo veo que en tu canal vos tenés entrevistas y charlas con Alejandro Saleta, por ejemplo, que le mandamos un saludo. Hace mucho tiempo, hablando con él en una entrevista con él y con otra persona muy conocida, yo les decía que tenía la percepción de que lo que yo vivo en esta realidad es el player, ¿no? Que está en medio de un videojuego, de un videogame. Pero el gamer no es este. Exacto. O sea, lo que nosotras podríamos decir como la supraconciencia o nuestro yo superior, no es esto. Por lo tanto, cuando empezamos a hacer esa separación y empezamos a comprender que el que se conoce desde distintas filosofías como el observador, que empezamos a entender que el observador no es esto, sino es algo que está viendo, que está observando, que está percibiendo aquello que nuestros sentidos, desde lo físico y desde lo que llamaríamos real, desde esta forma de entender o de vivir el juego, el que es verdaderamente el que juega no está acá. Y ahí entra la otra pregunta, ¿dónde está? Ahí está. ¿Quién es? ¿De qué forma es? ¿Forma parte de algo? ¿O es uno solo, como nos dijeron? Y lo que pasa es que cuando entramos al concepto de uno solo, también nos mezclamos por ahí con algunos conceptos que tal vez vos y yo no, pero puede ser que muchas otras personas sí, que están muy vinculadas a la temática New Age, que yo particularmente en este momento no comparto y que no me siento a gusto con eso, pero lo que pasa es que el concepto de uno solo también hace lo mismo, perdón, voy a mezclar acá unos temas que me parecen... el concepto de uno solo lo que borra es tu individualidad. De la misma manera que el concepto de, me voy a meter en un problema acá importante, el concepto de la Tierra esférica también te quita individualidad y te quita capacidad en cuanto a lo que vos percibís, ¿sí? Es como si fueran de la mano. La idea de que vos y yo estamos dentro de, ponele, que mi mate sea un mundo, ¿no? El planeta supuestamente esférico, ¿sí? Supuestamente, digo, porque yo tampoco tengo certeza de nada. Donde vos y yo estamos acá, el planeta es gigante, hay miles de millones de personas dentro de un sistema, dentro de una galaxia que está a la vez rodeada de miles claro, de galaxias. Claro, macro, ¿no? Sos una mota de polvo. Correcto. Lo mismo sucede con la idea del uno solo. Te desdibuja, te anula, te borra. Pero si vos te pones a pensar que efectivamente, si nos vamos, por ejemplo, tampoco soy fanática, pero si nos vamos a un curso de milagros, ¿no? Es uno de los libros que creo que todos hemos pasado por ese libro y por tantos otros que son como peldaños que vamos subiendo o bajando, no lo sé. En un curso de milagros te dice básicamente, el otro no existe. Sí, sí. Lo que veo no es verdad, lo que veo no es real. Sí, sí. En eso, y cuando vos te das cuenta que sos vos la que pilotea absolutamente todo, desde tu yo superior o desde aquello que es el espíritu, porque yo la verdad que el concepto de alma lo tengo medio ahí en remojo, lo tengo el concepto de alma. El espíritu, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿En dónde está? ¿Forma parte de qué? ¿Y forma parte de algo? Entonces, todo esto se hace una gran mezcolanza, Vicky, que me imagino las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, dicen, ¿de qué estarán hablando? Porque no se entiende. Es que es muy complicado poder discernir qué es efectivamente volvemos al punto de partida, lo real, con todo aquello que ha interferido en lo real. Exactamente. Nosotros tenemos en nuestros libros, en nuestras religiones, en nuestra filosofía, en la historia de la humanidad,
Tenemos grandes poderes de verdad, de lo que tiene aspecto y tiene consistencia de verdad. Pero todo eso está atravesado por muchísimas mentiras, Claro, por muchísimas falacias. ¿Cómo podemos separar efectivamente la paja del trigo ahí? ahí está. Desde la experiencia. Eso es lo Claro, para difícil. mí, claro, desde la experiencia personal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo sos vos la que está viviendo esta vida. No podés vivir mi vida o la vecina o la vida de la vecina. Vivir la tuya. Entonces, por eso, cuando yo planteo ciertos conceptos que a veces parecen muy tajantes, Vicky, sobre espiritualidad o sobre la experiencia en el game, ¿no? En el juego, eh, también ahí, en esa oportunidad yo abro la puerta y digo, de todas maneras, vos tenés, como tengo yo, primero hay que tener la valentía y en segundo término, el derecho a entender o a experimentar, a vivenciar de acuerdo a tus propios parámetros, que en el fondo se van a terminar pareciendo los tuyos a los míos. Si vos te autoobservás, si vas para adentro, si entendés ese famoso camino que no es para afuera, sino hacia adentro, que la verdadera salida es hacia adentro. Y si la vas trabajando a tu tiempo, ¿no? En tus ritmos, porque no son ritmos iguales los de todos nosotros, yo sé que en el fondo tus conceptos y los míos se van a terminar pareciendo, porque vamos a terminar teniendo los mismos cuestionamientos. No hay una filosofía, no hay una religión y no hay una ciencia que nos definan en este momento efectivamente cómo es el reino en el que vivimos. No, no, es que es muy complicado. Y además no solo eso, porque los antiguos ya hablaban detrás, la realidad detrás del espejo, ¿no? Siempre ha habido el símil de este espejo. Entonces, es lo que decimos, detrás del velo, como dice, más allá del velo, ¿no? Como dice el subtítulo de esta charla. Claro, la realidad que vivimos, pero es que luego si subimos un escalón más, por decirlo de alguna manera, está el tema de la conciencia. Cada cual en qué escalón está. Mi realidad y la tuya, quizás sí que estamos en un nivel más o menos parecido de realidades, pero habrá quien esté por encima nuestro y por debajo. O sea que son muchos mundos dentro del mismo. O Exacto. sea que la complicación de este juego o la riqueza de este juego creo que es la interconexión de las realidades de unos y de otros con las experiencias de cada cual. Y luego, aparte está todo este tema que has comentado tú de estas interferencias, ¿no? Este separar el trigo de la paja, que quizás es lo que hace quizás más interesante todo este juego, toda esta vida, Mm, porque es un mm. reto añadido a la separación, al discernimiento, a llegar a discernir. Porque hay quien no está preocupado en tener que discernir nada, directamente se lo tiene unas tragaderas grandes, se lo tragan todo y amén. Entonces, Vicky, ahí si vos me permitís hago un paréntesis chiquitito y me meto en lo que vos estás diciendo. Tengo la percepción y te diría en este caso desde mi experiencia personal la certeza que esos quienes son que se tragan el discurso así tiqui tiqui y amén al final, justamente los que yo considero como seres, el concepto es duro, desalmados, ¿no? Los que tienen chispa o los que tenemos chispa, no podemos permitirnos ese lujo. ya. Bueno, son niveles. Yo creo que ¿Sí? son niveles, ya no me atrevo a decir la palabra evolutivo porque no, yo creo que no encaja aquí, esta no es la palabra correcta, pero son niveles de avance, de Uh -huh. aprendizaje. No sé que ahora no me viene el calificativo, ¿no? Pero quizás esta realidad no sea única, sino que es la versión que nos ha tocado observar, la que nos ha tocado vivir por nuestra propia decisión. Porque yo creo que esto, ha habido muchos símiles, lo que decíamos hace un momento, a estos juegos, ¿no? Juegos de vida, ha habido películas, los Juegos del Hambre, o sea, ha habido muchos símiles, incluso en el cine. Hemos elegido estar en este momento, de esto casi no tengo duda, hemos elegido de jugar este juego en este momento y estamos en el momento de avance.
ya no estamos en el momento cuando empezamos este juego, hemos ido avanzando en el recorrido, ¿no? Yo tengo al menos esta sensación de haber avanzado algo. De haber llegado al fin, no, evidentemente, nunca se acaba esto. Pero de haber avanzado bastante de cuando empecé, sí, sí que tengo esa sensación, imagino que tú también. Entonces la idea es que quien nos vea también llegue a esta conclusión. Si no ha avanzado, pues seguir avanzando para llegar a un punto de reflexión y decir, bueno, ¿en qué punto estamos? Realmente, lo que yo digo muchas veces, ¿qué vine a hacer aquí? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi propósito de la existencia? ¿No? Porque es que si no, la vida carece de sentido. Y más con los inputs que vamos teniendo cada vez más de esta contaminación que tú decías hace un momento, que viene de 1001 tipos, por los flancos, por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo, por lo que comes, por lo que respiras. Bueno, ya no nos vamos a extender, pero estamos realmente bombardeados. A veces yo me siento como aquella cucaracha que la quieren aplastar y no hay manera. somos resistentes, porque mira que nos dan por todos lados. Y no, ahí seguimos, ¿no? Esta humanidad, ¿no? Esta humanidad que sigue. Mira, ya estoy leyendo también un libro, habla de precisamente una narración canalizada y de este principio de la creación, que tú venías, que si domo, que si redondo, que si tal, que si cual, ¿no? Y viene no a resolver, pero sí a intuir esto que tú comentabas, como sembradores de vida, seres de otro sistema orgánico, no tienen que ver nada con el nuestro, no es un cuerpo como el nuestro denso, es otro tipo de cuerpo, pero como sembradores de vida en reinos en los cuales cuidan, los tienen aislados para ver cómo evolucionan, vigilan, interfieren. Me recuerda mucho a mí esto, me recuerda mucho a esta situación actual, ¿no? Que hay quien dice que no se puede salir de este reino, que por más que lo intentan, las fuerzas oscuras no pueden salir de aquí. Entonces, quizás que estamos monitoreados y estamos como raza humana, ¿no? Este prototipo, este intento de humanidad, a ver dónde llegamos. Y ahí, en lo que vos me decís, Vicky, que sí, yo muchas veces pienso en eso y lo evalúo desde distintas vertientes, de distinta información que va llegando. Volvemos al mismo punto. ¿Hasta dónde entonces nosotros somos libres? ¿Hasta dónde entonces todo depende de nosotros o qué depende de nosotros en realidad? ¿Qué? Esa es la palabra. ¿Qué? ¿Qué? Y ahí en ese punto es donde volvemos a las preguntas con las que vos iniciás cada uno de tus episodios, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Para qué vinimos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos proyectamos? ¿O en realidad lo que estamos haciendo es como cuando encendés un fósforo, sí tenés una llamarada, pero en un ratito eso se apaga y ya después no sirve esa madera más que para tirarla a la basura? Que efectivamente, ¿cuál es el sentido de lo que estamos haciendo y viviendo y percibiendo en este aquí y ahora? Exacto. Estamos trabajando para alguien, generando, como decía Salvador Freixedo, ¿sí? ¿No? En lo la seguía gran... yo, Salvador, sí. Claro, a ver, yo lo conozco de grande, digamos, a él, no personalmente, pero lo conocí de grande y dije, ah, caramba, este señor me hace mucho sentido lo que está diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo siento todo el tiempo y permanentemente que yo no soy específicamente dueña de lo que yo hago, digo, siento y pienso. Cuando vos te pones a pensar en eso y sentís que a veces o muchas veces estás teledirigido, o cuando accedes a la información de la parasitación energética, te das cuenta que muchas veces tus estados no dependen de vos, o no dependen exclusivamente de la química de tu cuerpo, que ya de por sí te voy a decir desde mi punto de vista y mi análisis, todo lo que tenemos nosotros en nuestro sistema endocrino es realmente casi una maldición.
porque las hormonas y los juguitos que segrega el cuerpo y el cerebro específicamente te dominan estados, temporadas completas de tu vida. Y cuando hay parasitación energética y se te pega algo, que puede ser una entidad que nunca fue corpórea, puede ser una persona no, un espíritu desencarnado, cercano o no, pueden ser parte de un egregor, pueden ser larvas astrales. O sea, tanta cosa que se te puede adherir en tu campo energético y que está todo el tiempo digitando lo que vos haces y lo que vos sentís. Digo, ¿hasta dónde hay libertad? ¿Realmente existe el libre albedrío? ¿O es una historia que nosotros nos formulamos para justificar aquello que nos sucede? Vos sos, decía el poeta, vos sos arquitecto de tu propio destino. Ah, sí, y todo esto que a mí me sucede, que a mí, a vos, a la gente que nos escucha, a mis vecinos, a tus vecinos, a nuestros predecesores y a nuestros sucesores, todo esto que nos sucede depende exclusivamente de nosotros. ¿Efectivamente eso es real? Sí, sí, es que es lo que, como hemos titulado esta charla, realidad etérea. Es que empecemos del principio, nuestros sentidos son muy limitados. No vemos ni el ultravioleta, no vemos los infrarrojos, oímos solamente una franja mínima de lo que es el espectro sonoro. O sea, estamos realmente muy limitados. La realidad que percibimos es tan pequeña de lo que hay detrás que no vemos, por tanto la realidad es mucho más de lo que percibimos a través de los ojos. Es mucho Claro, más. Vicky. ¿Quién te dice que Claro. en esta dimensión en la que vivimos hay solapadas más dimensiones con las mismas realidades? O igual son líneas de tiempo diferentes y no las vemos, pero están ahí. Estas realidades, estas líneas de tiempo, que a veces en las películas aparecen, como en Harry Potter, que aparecen allí en el andén y cambian y de una realidad a otra, ¿no? En ese andén del tren que van de un sitio a otro y traspasan el muro. Suena a película, pero ¿y si en realidad, como no vemos, hay mucho más ahí? Y del otro lado sí que nos ven, pero nosotros a ellos no. Es que ojo, que esta es una puerta que como la traspasemos, esto se abre, se abre, pero de una manera, entonces la vida empezaríamos a valorarla de otra forma. Es que claro, tú imagínate que mañana, hoy, empezamos a ver cosas que no veíamos. La realidad que nos está sustentando cae, es que cae todo. A la fuerza, cae todo. Esto que nos tiene ahora sujetos de esta manera como sociedad, se caería todo. La gente tendría que reaccionar a la fuerza de otra forma. Ya no tendría sentido muchos de los sistemas que nos gobiernan o nos dominan. Porque saldría lo que es el ser humano. Saldría a flote. Y la gente empezaría uno tras otro a florecer, a cambiar, a sacar lo mejor de uno mismo. Sí, y en algunos casos creo que a enloquecer, porque no todo el mundo está preparado ¿No? para ver. No, Eso también es no todo. cierto. No todo el mundo estaría preparado para eso. Pero bueno, yo creo que Mira, esa gente viviría su realidad y los demás vivirían la suya. La naturaleza es muy sabia para esto. sí, de esa manera decían que era la ascensión a la quinta dimensión, ¿no? Que los que ascendían a quinta dimensión la iban a vivir a la situación como en quinta dimensión y los demás es como que ni se enteraban de la oferta, de la novedad, digamos. Yo, en este punto que vos has tocado de que nuestros sentidos son limitados y que podemos captar cierta parte del espectro audible, del espectro de luz, etcétera, digo, fíjate, Vicky, a nuestros espectadores en este momento, ¿cuántas veces viste que pasó una sombra por el costado? ¿Eh? ¿Cuántas veces sentiste que alguien te habló? ¿Cuántas veces? Eso que te pasó no es invención de tu No. mente, eso no es invención o la reacción de tu cuerpo frente a muchos estímulos y porque estabas, no sé, estresado. ¿Sabes No, qué no, es, es porque Fátima? Te lo digo yo lo que es. Que hay veces que esos límites se rompen. se rompe. Hay fallas. Sí, Yo creo que hay fallas, sí, hay interferencias y hay momentos que ves cosas o escuchas cosas que se supone que no tendrías que ver ni escuchar. así es, así es, así es. No sé si
todos estamos preparados para recibir esa información, pero con que ya empecemos a ser conscientes que cuando vemos una sombra furtiva, pasa, o cuando escuchamos algo distinto, ya estar conscientes, decía recién, de que eso es captar información de otras capas de la realidad, Ujú. usemos esa palabra, de otras capas de percepción. Cuando vos estás captando esto, vos estás viendo, ya tenés que empezar a hacerte cargo de que primero sos un ser que tiene chispa, Ujú. sos un ser humano, no un humano, sino un ser humano. Y que aparte de eso, ya estás empezando con una puertita entornada a ver lo que hay del otro lado. Para aquellos que tenemos la posibilidad de captar información de esa forma, no te voy a decir que la vida se te facilite, porque no facilita la vida, a veces te la complica un cachito y bastante, pero estamos tan acostumbrados a eso que nos resulta afortunadamente normal. Sí, Pero si no lo entrenas o si lo negas, difícilmente eso salga a la superficie y que vos puedas abordar el recibir información desde ese lugar, que es, para mi gusto, el lugar desde el que siempre tendríamos que haber recibido información. exacto. Cuando vos sos chiquito, sos chiquita, y de golpe ves luces, o ves a tu abuelita, siempre vamos a ir a ese ejemplo, ¿no? Porque creo que a más o menos a todos nos ha pasado. O ves a tu abuelita desencarnada, sentada en la cama de su dormitorio, o te encontrás con un amiguito que la mamá dice que es imaginario, pero vos jugás con tu amiguito, Sí, es porque ya esa condición es innata en el ser humano, que se va a ir probablemente sí, borrando, apagando. se diluye. Con la edad, bueno, casi siempre se diluye. Hay veces que continúa, ¿eh? Pero Sí, sí, con la edad y yo diría con el sistema de castrador. educación Este sistema castrador. castrado, sí, sí, y con muchas veces a causa, como consecuencia de que nuestros padres o nuestras madres o los de nuestros mayores no han estado preparados o no están preparados para ayudarnos en ese camino. Mm. Algunos hemos tenido la suerte de haber tenido un papá o una mamá que te dijera, no te preocupes, eso es normal, ver eso es normal, Ujú. ¿sí? Y otros han tenido la desgracia de que le digan, no, no, vos estás mal, hay que ir a un psiquiatra y que te medique. Que no digo que esté mal ir al psiquiatra, digo, hay situaciones que han sido diagnosticadas como enfermedades mentales cuando en realidad son habilidades que están activas, que están despiertas, ¿no? Por lo tanto, cuando vos desde chico estás acostumbrado a recibir esa información, cuando tenés una mamá, una tía más grande, una hermana mayor que ve cosas o que tiene ciertas prácticas o que cumple con ciertos rituales y accede a ciertas capas de información o de realidad, para vos es súper normal. Y vos y yo estoy segura, y muchos de los que nos están escuchando, estarían encantados de que de repente se caiga el velo y podamos ver todo lo que podremos ver en el momento que se nos canta la gana, ¿sí? Pero gran parte de los demás que no han tenido este acceso o que no han tenido este contacto, el horror que sentirían Sí, podría llegar a ser devastador para sí, ellos. sí, porque Bien. se caería toda la estructura. Pero claro, vivimos, algunos más, otros menos, en una gran mentira, Ujú. ¿no? Permanentemente lo recepto de esa manera. Mira, para contarte un par de cosas, ¿no? Que como que a mí me empieza a venir estos recuerdos y me parece fascinante. Bueno, lo primero que yo vi de chica, debo haber empezado a ver a los 5 o 6 años con claridad, empezar a registrar, ¿no? Información que no estaba en el mismo plano que nosotras. Pero tuve una experiencia, muchas, pero esta porque me acabo de mirar en la pantalla y me di cuenta de esto. Yo debo haber tenido unos 23, 24 años, ahora ya estoy doblando esa edad, y yo me estaba preparando para ir a una clase. Yo no sé por qué, pero estudié, aparte de comunicación social y locución, me formé en cocina. Ujú. Yo soy chef, recibida Ah, con título, pero no hago nada, no me pidan nada.
no hago. Bueno, ya estaba grande, ¿no? Ya tenía 20 y pico de años. Y yo me estaba preparando para ir a una clase, yo estudiaba a la tarde, de lunes a viernes tenía o teóricos o prácticos. Me estaba preparando en mi dormitorio y yo tenía una especie de, no como una especie de ropero, donde una puerta chiquita se abría y ahí tenía mis cosas para maquillarme. La puerta chiquita se abría y yo me maquillaba. De repente, yo sentí que del lado derecho tenía alguien parado. Pensé que era mi hermana que me trataba de asustar, porque a mi hermana siempre le gustó jugar a los sustos. Entonces cierro la puerta, me doy la vuelta y miro de frente a una persona que tenía la misma estatura que yo y tenía esta cara. Y la boca así, pintada de rojo. Pero tenía ropa roja y el pelo hasta acá negro, lacio. O sea, era tu cara, Lacio. era tu cara. Era mi cara. Pero Era mi cara. era otra versión de ti, vendríamos a decir, ¿no? Algo por el estilo. Entonces yo hago así como, no sabía si, pues mi hermana y yo somos muy parecidas físicamente, no sabía si era mi hermana, si era yo, si quién era que yo estaba mirando. Eran las 5 de la tarde, Vicky. En ese shock, pestañeo y desaparece. Ok, ya acostumbrada a ver cosas, dije, ya veremos qué resultado tiene esto. Agarro mi mochila y me salgo. En esa época mi mamá tenía en casa, en la parte delantera de casa, tenía un negocio donde vendía, ¿cómo le dicen en España? Herbolaria. Vale, vale. Nos- Sí, ¿eh? sí, correcto. Nosotros le decimos herboristería, ¿no? Exacto. Herboristería de dietética. Bueno, salgo y estaba mi mamá y mi hermana sentadas ahí. Les cuento el episodio, le digo, no sé qué va a pasar, pero para mí hay alguien que se va a ir para el otro lado. Mi hermana y mi mamá, con ellas yo hablaba de la misma manera que estoy hablando ahora, era normal para nosotras, es normal para nosotras hablar así. Me fui a clase, volví a las 11 de la noche, mi mamá me dice, falleció una tía tuya que Anda. vivía en otro lugar, no acá donde yo vivo, en otro lugar que yo no conocí, a esta tía, y me dice, ella siempre quiso venir a conocerlas a vos y a tu hermana, y era parecida a ustedes. Entonces la persona, la presencia, la imagen que yo vi, era de esta mujer. Yo nunca la había visto en mi vida, jamás. Me dijo el nombre, mi mamá, qué sé yo, no quiero poner ese nombre No, no, acá, dejarlo no es grabado. preciso. Claro, quedé como en shock primero porque no era la primera vez que yo sentía algo de alguien que no conocía, pero sí era la primera vez, esa fue mi primera vez de ver algo a plena luz del día a alguien, a plena luz del día de la misma forma que te estoy mirando yo a vos. Y yo me veo en la pantalla y me veo y es esta misma cara. Entonces, cuando pasan estas cosas, a vos no te queda más que o rendirte a la realidad Mm. de que no somos solo esto y que cuando nos vamos, cuando nuestra chispa se desprende de nuestro vehículo biológico, va y busca, va y se presenta, va y se despide, por razones que yo no conozco, que sospecho pero no conozco, Exacto. que no nos vamos del todo, porque si No. yo puedo rasgar un poquito esta realidad y yo me puedo conectar con mi mamá, que mi mamá desencarnó hace 18 años, 17 años, ¿sí? Fíjate que estas experiencias y la práctica que yo he ido adquiriendo con los años, pero no porque alguien me haya enseñado directamente, sino porque yo iba como una esponjita, ¿no? Absorbiendo de donde había, de donde conocer y saber. Sucede que mi mamá cuando desencarna, sucedió en un mes de junio, los primeros días de junio, y en el momento en que yo lo cuento con una sonrisa, porque no ha sido una experiencia en donde yo me haya sentido frágil como en otras experiencias de pérdidas físicas de seres queridos. Mi hermana y yo pasamos una noche en la terapia intensiva porque mi mamá ya estaba gravísima y bueno, nos permitieron quedarnos ahí a la expectativa de que iba a suceder esa noche. A las 6 de la mañana, cuando hacen una ronda los médicos, nos dicen, bueno, que su mamá ya pasó la noche, vayan y descansen un rato y vuelvan. Llegamos a la casa y ahí sonó el teléfono para decirnos que mamá se había ido. Esa noche que estuvimos ahí en la terapia intensiva, la vimos, mi hermana y yo, mi mamá, asomarse por la ventanita de la puerta de la terapia intensiva, ¿sí? Y mi mamá no era una persona ni muy grandota ni muy ágil para saltar, y la ventanita está alta.
Así que ya vamos viendo por dónde era. Y, por supuesto, estaban todas las luces encendidas de la clínica y nosotros la vimos asomarse por ahí. Y después, a medida que iba avanzando la noche, yo empecé a ver una luz dorada que circulaba a una velocidad alucinante por distintos sectores de esa sala en donde estábamos. Claro, ya sabíamos, mi hermana y yo, más allá del pronóstico de los médicos, cuál iba a ser el final de esta situación. Bueno, nos llaman de la clínica, volvemos a la clínica a hacer lo que hay que hacer cuando lamentablemente suceden estas situaciones. Y el velatorio de mi mamá se iba a producir un par de horas después de esto. Eh, no fue llegar a la sala velatoria que mi mamá se colocó a mi lado, del lado izquierdo, y todo el tiempo me hablaba. ¿Ves? Y me contaba chistes y me decía cosas, ¿no? Y yo le decía, mamá, no me puedo estar riendo, por favor, no te lo pido. Estamos en tu velorio, no me puedo estar riendo. No me puedo estar riendo. Mirá la cara que tiene ese, me decía mi mamá cuando entraba alguien a su velorio. Bueno, la situación fue que me miraban las personas que llegaban y es como que yo siento, o en ese momento, mejor dicho, sentí que no comprendían por qué yo no tenía una reacción más emocional. Y es porque yo la sentía a ella. Ella estaba muy feliz de haberse ido. Claro. Me lo decía, ¿no? Que por fin, aparte te voy a decir una cosa, que hoy que estamos grabando es el cumpleaños de mi mamá. Onda. Más aún todavía, ¿sí? Y ella me decía que se estaba feliz de haberse liberado del cuerpo y que esto era lo que ella estaba esperando, ese momento. Bueno, ella estuvo todo el tiempo conmigo, incluso nos acompañó al lugar donde quedaron sus restos físicos. Y lo fuerte de la experiencia, aparte de haberla tenido a mi mamá a mi lado, que es fuerte, pero es a la vez siento como una especie de bendición, Ujú. ¿no? Como algo que no le pasa a todo el mundo, fue la noche de su velatorio. Llega un momento en que la sala queda deshabitada, se va todo el mundo y nos quedamos en la sala, mi papá y dos primos, un varón, una mujer y yo. Ujú. Uno de mis primos se acostó en un sillón a dormir porque estaba muy cansado y los otros tres nos quedamos al costado conversando. Y en un momento a mi prima y a mi papá, que estaban conmigo, los venció el sueño, estaban cada uno en un sillón y se quedaron así como que se dormitaron. En ese momento yo miro para el lado donde estaba mi primo acostado en un sillón y veo que mi mamá sale de la habitación en donde estaba su féretro, sale caminando derecho así y se para al frente de mi primo, lo mira y mi primo dormido se ve que siente algo y se da la vuelta en el sillón. Mi mamá se vuelve a dar la vuelta y se vuelve a ir a la misma sala en donde estaba su féretro. Y yo digo, mirá la atrevida, lo va a ver a mi primo, no me viene a ver a mí. Esa noche fue una película parecía de ciencia ficción, porque mi mamá fue docente de escuela primaria. Ujú. La cantidad de niños y de gente grande que yo vi esa noche en espíritu, porque se veían reflejados en el vidrio, pero no se le veían los pies, Vicky. Ujú. O sea, es una sala que está llena de vidrios, de ventanales enormes, desde el techo hasta el piso de vidrio. Y si yo lo veía por el vidrio, pero no se le veían los pies. La cantidad de seres que fueron esa noche o a recibirlo o despedirlo, no sé cómo se dice en este caso, es abrumadora. Fíjate cómo son las cosas. Mira, si yo tendré historias para contarte de esto. Esa noche, el servicio de esa sala velatoria ofrecía comida a las personas que estaban ahí. Ujú. Entonces, un poco más allá de la sala, en una entrada, había quedado una mesa enorme servida. Había para tomar café, había para comer sándwich, había para comer cosas dulces, para tomar té. Eh, y como, bueno, se fue toda la gente, nos quedamos nosotros cuatro, y empezaron a llegar los espíritus, o a hacerse presentes, o a mostrarse, no sé cómo decirlo tampoco, pero para mí es como que llegaban. Porque yo escuchaba que hablaban, y se escuchaban los pasos, pero no se veían los pies, y yo veía por los vidrios a la gente reflejada, a los espíritus en realidad.
y se sentía el olor de la comida, Vicky. Se sentía que estaban comiendo. Y no se sentía tristeza, ¿no? Se sentía mucha reverencia, mucho amor, mucha honra, ¿no? Pero no había tristeza, ahí ya me empiezo a emocionar. Porque nunca he tenido una experiencia así como esta, en este calibre, es decir, sí, claro, no sé qué somos nosotros, no Exacto, sé. exacto. No sé cuál es nuestra función acá, pero ¿sabes una cosa? Cuando te vas, no te vas solo, No, no. Y te vienen a buscar. no te vas, Y te vienen a buscar. sí, Porque de sí, no esto te también vas solo. hablé hace reciente, hace nada, también con la charla anterior. Hablé de que yo estaba en la lectura, y todavía no he terminado, de un libro que se llama La Rueda de la Vida de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es un Sí, referente sí, en lo he terapia leído. regresiva. Y precisamente hace pues pocos días también vi en redes y hablaban Ujú, que en la carrera profesional de la doctora hubo una persona de las que falleció que la vino a ver una vez ujú, fallecido. Y entonces ujú. ella, al verlo, le dijo, bueno, pero ¿usted qué hace aquí? Como diciendo, pero si no puede ser, porque ella misma sabía, decía, pues no, 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 si esta persona falleció, ahora no me acuerdo el detalle exacto, pero es igual, hace 2 semanas. Eh, ¿Qué hace usted aquí? No, no, es que yo he venido a verla porque precisamente estos estudios que está haciendo usted de la muerte y tal, vengo a decirle que continúe haciéndolos, que no los deje, que usted va a ayudar a mucha gente, que continúe haciendo esta labor, que tal, porque no me voy tranquilo si no se lo digo. Y claro, la mujer decía, no, no, es que este tránsito, que es lo que estás hablando tú, este tránsito es físico, o sea, es como otra realidad física diferente, que es lo que, como hemos Ujú, empezado hablando esta charla, ¿no? Este vehículo orgánico que es de esta forma y tal, pero en otros lugares quizás es otro tipo de vehículo con otras prestaciones, no sé, sí, igual es un hablar, igual no tiene sistema digestivo, igual no tiene sistema respiratorio, yo qué sé, no lo sé, claro. pero igual tiene otras prestaciones, ¿me explico? Entonces, este Sí, tipo de vehículo, de cuando uno deja esta realidad y se va a la otra, que es, para mí es como dar un mm, salto, ¿no? De una puerta, abrir una puerta, salir de una habitación y meterse en otra, ¿no? Pues igual, sí. cuando te cambias de habitación y te vas a la otra habitación, la vida sigue. Ujú, La vida ujú, sigue. Entonces, sí. por eso tú tienes esta sensación de cercanía, de realidad, porque claro, tú Mm, canalizas y tienes la facilidad pues de mm, percibir esto que decíamos, ¿no? De asomar la cabeza por detrás de la puerta y ver un poco la otra realidad, ¿no? Lo que hay atisbar un poco lo que hay detrás. Tú tienes esa facilidad. Yo, mm. como tú, no, pero sí que tengo esta facilidad en el sentido de intuir, soy muy intuitiva. Eso sí, yo soy muy intuitiva y también Sí. quiero dejar aquí constancia, que lo he dicho alguna vez, Mm, el tema de esta otra realidad o estos hilos que mueven esta realidad que no sabemos cuáles son, una de las formas es a través de las sincronías. Estas sincronías ujú, locas y raras que en el momento en que tú te desvías del camino te recolocan. Te recolocan otra vez si eres capaz de observar, de ver, de este estar ujú, presente, ¿no? Bueno, continúa, que yo ujú. te he interrumpido, pero estabas No, con no, esto que, de la realidad que de no que es, veías a tu madre y tal, y nos hemos ido a otro lado, pero bueno, sigue. pero es que no es interrupción, es enriquecimiento de lo que venía diciendo. Bueno, el caso es que esa noche fue una noche abrumadora en presencias, porque yo estaba acostumbrada a recibir, siempre me pasó, de ver una, dos, pero no en cantidades de asientos, ¿sí? Entonces, y aparte yo miro para allá porque ahí tengo justo el retrato de mi mamá y la estoy mirando. Bueno, es una cosa de estar presente todo el tiempo, las cosas que me habrán pasado. Esto que vos decís de la sincronía y el aprender a observar y a estar presentes es fundamental, porque entonces uno empieza a conectar información que a veces está como disgregada, pero conectar y armar, ensamblar la cadena es fundamental para empezar a tener una mirada distinta y una mayor vinculación con eso que nosotros llamamos
realidad paralela, otro mundo del otro lado, no sé, que no tenemos un término que reúna a todos los conceptos, a todos los términos juntos. Bueno, yo después de eso me tuve que ir porque yo no estaba viviendo acá, yo estaba viviendo en otro lugar, en otro distrito de la Argentina. Una semana después me tuve que ir. Antes de viajar, nos damos una vuelta con mi hermana por una librería. Ay, Y en la librería mi hermana elige 2 libros y me los regala. Uno de esos libros era Chico Xavier, mira, gran medium brasileño. Máximo, después he leído un montón de libros de él, ¿no? Pero justo la parte de cómo se reencarna y cómo explica él el momento, canalizando al médico que le bajaba información o le pasaba información desde el otro lado, cómo le explica él cómo una persona, como nosotros, los seres humanos, desencarnamos, vamos al mundo espiritual y en el mundo espiritual cuáles son, ¿no?, ciertos pasos que se siguen, ciertas situaciones que se tienen que compensar. Yo me fui leyendo eso, yo tenía 12 horas de viaje por delante, me fui leyendo eso y de ratos lloraba y de ratos decía, enhorabuena que este libro haya caído en mis manos en este momento. Yo no sé, hasta casualidad. ese momento, entre comillas, ¿no? Yo no sabía ni que había existido Chico Xavier hasta ese momento. Ahí lo conocí. Bueno, yo acostumbrada a mantener una comunicación, no te voy a decir telepática, pero algo parecido con mi mamá todo el tiempo, pasaron 3 meses de un silencio absoluto. Mm. Y me empecé a desesperar, porque dije, pucha, se apaga el monitor y se acaba todo, porque yo con mi mamá no puedo hablar. Pasaron 3 meses y una mañana me desperté diciendo, escuchando la voz de mi mamá que me decía, te quiero tanto, te quiero tanto. Y dije, ay, mi mamá. Volví a escuchar la voz de mi mamá y ahí volví a tomar contacto con ella. Después comprendí con el tiempo que efectivamente cuando nos vamos necesitamos un periodo determinado, para nosotros tiempo, para los humanos es tiempo, en el mundo espiritual no sé qué es, si es tiempo o qué es, un periodo, un plazo determinado, en donde se hace un trabajo de limpieza, de sanación, de purificación del espíritu. Y por eso mi madre no tenía, el espíritu de la que fue mi madre en esta vida, no tenía la capacidad o la posibilidad o la habilitación de comunicarse conmigo. Y a partir de ese momento hasta el día de hoy, el simple hecho de buscar esa conexión, ella está presente. En momentos que si yo necesitaríamos 3 días para que te cuente todo lo que me ha pasado con mi mamá después que ella desencarnó. Pero existe desde mi perspectiva, sé que somos millones los que sentimos esto, pero por respeto a los que no lo han vivido, decir, desde mi perspectiva, esto existe, es real, porque la información que me baja, lo que me dice, lo que me muestra, es tan tangible al día siguiente en mi propia realidad, que no puedo yo soslayar esa información. Mira, yo estaba en una situación crítica hace un tiempo, Vicky, una situación crítica en donde necesitaba encontrar un lugar a donde ir a vivir. Uh-huh. Y, y estaba la Argentina, sigue estando, ¿no? Pero en ese momento había una situación muy difícil para alquilar. Y voy a ver un departamento que me parecía hermoso, pero que yo no sabía si me iban a habilitar los papeles o no para poder alquilarlo. Vuelvo a mi casa, en la que estaba viviendo, de la que me tenía que ir, y mi mamá me dice, no te preocupes, es tuyo. Y yo no tenía ni los papeles presentados. Y el alquiler se dio con una simpleza y una facilidad, que como te digo, así como te estoy viendo a vos, te digo, el asombro para mí, primero la tranquilidad de escucharle a mi mamá decirme eso, y después el asombro, porque contrastás lo que escuchaste con lo que se dio. Que es confiar. Ahí entra la palabra confiar que tantas veces decimos, ¿no? Pero confiar en lo que sientes, confiar en este ser que eres tú, ¿no? Porque, como dices tú siempre también, que somos antenas que emitimos y recibimos. Y no solo eso, no únicamente nosotros, sino incluso con seres afines, que no todos son afines. Pero los que son afines a ti o No. vibran igual que tú,
suman contigo. Y aunque haya kilómetros de distancia, aunque haya falta de comunicación, la comunicación existe a otro nivel, pero existe porque los que lo sabemos y los que lo hemos pasado, vamos, ponemos la mano en el fuego ya. Porque sea en este mundo o sea en otro. Porque exactamente, aunque sean mundos paralelos o sean después del velo o sean seres humanos que están en este plano, pero no hay comunicación porque X, mil temas. Pero la comunicación en otro nivel se puede dar y se da. Y los que hemos pasado por ahí de una manera o de otra, podemos dar fe ante quien sea, porque tenemos las pruebas. Tenemos las pruebas palpables de que es real. Es real. Totalmente. Imagínate que mi mamá ya no estaba cuando yo estaba esperando a mi hijo. Mi mamá ya no estaba en este plano. Y una noche yo sueño que ella entra por la puerta del lugar en donde yo estaba viviendo, entra con un bebito en brazos. Si yo te puedo decir lo idéntico que es a mi hijo, ojalá hubiera podido sacar una foto de ese sueño. Porque mi mamá entraba con el nene así sentadito acá y me decía, mira, este es. Me mostraba a mi propio hijo que estaba todavía en la panza. Y que yo todavía no tenía la certeza, por imágenes, la certeza de madre ya la tenía desde el día que me enteré que estaba que su imagen era esa. Que no tenía la certeza de que fuera varón, vale. porque todavía no le había podido ver la parte del cuerpo en las ecografías. Yo sabía que era varón, yo sentía que era varón, pero bueno, necesitaba la imagen, ¿viste? Yo todavía no tenía esa certeza y mi mamá entró con un varón a UPA. Y el día que yo me enteré que estaba embarazada, a mí me dijeron en este oído, en el derecho, el nombre de mi hijo. Ese es el nombre con el que vino al mundo, ¿no? Yo ni lo puse en duda. Entonces, cuando vos palpás, cuando vos ves, cuando insisto, te llega algo, te llega un dato y vos después lo podés contrastar con la realidad y hacen un match perfecto, y poca duda puede quedar en el medio. No, exactamente. Durante mucho tiempo te habrá pasado a vos y nos ha pasado a todos los que somos sensitivos. Una se pone en duda y dice, debe ser mi imaginación, deben ser trucos que está jugando mi mente, pero llega un momento en que ya no puedes evadir la realidad. No puedes evadir la información, el peso y la consistencia que tiene eso que te está pasando. Por eso esos hilos, bueno, y ahí, esos hilos que digo yo, ¿quién dirige esos hilos? ¿De dónde vienen? Ahora, que son reales, eso es evidente y aplastante. No tengo duda. Yo he explicado muchas veces muchas cosas, pero, no sé, hace muy pocos días, pensar en una situación, encontrarme un corazón así de pequeñito encima del edredón de mi cama, parece ser una pieza de una pulsera que yo no tengo, o sea, no lo sé. Supongo que mi perro lo ha cogido de vete a saber dónde y me lo ha plantado allí, ¿no? Pero son situaciones que dices, tiene sentido. Quien me escuche ahora no sabrá de qué estoy hablando. La persona que está implicada sí que lo sabe. Pero me vengo a referir, o sea, son cosas de que si tú no... Pero esta es una sincronía extraña que no tiene por qué, pero esta es una. Pero podría explicar tantas de diversas cosas que es una tras otra, que llega un punto en que no lo puedes negar. O esas corazonadas locas que tienes, que dices, bueno, ¿esto de dónde me viene? Pero luego aciertas. O estar pensando, por ejemplo, yo qué sé, me pasa mucho con mi padre, tengo que llamar a mi papá, llamo en este momento y me dice, pero ¿tú cómo has sabido? Si estaba marcando tu número. Y esto así de veces, muchísimas. Esto no puede ser casualidad, Fátima, es que no puede ser. No. Esto es la coexistencia de algo que mueve las realidades de cada uno, porque estamos conectados todos.
Lo que pasa es que, claro, nosotros no lo recordamos, pero energéticamente sí que lo sabemos, que estamos conectados. Pero no tenemos esa capacidad totalmente despierta para darnos cuenta que estamos conectados. Por tanto, somos capaces de detectar cosas del otro, de este grupo de almas, o no sé si de todos, o de un grupo de almas determinado, y somos capaces de detectar cosas sin saber que las estamos detectando. Y entonces por eso van pasando cosas en nuestra vida que decimos, anda, ¿y esto que me ha pasado? ¿Esto qué es? Pero luego, cuando pasa el tiempo, muchas veces estas cosas les encuentras un sentido. Sí, pero Vicky, querida, en este caso, mientras yo te escuchaba, decía, la experiencia es el peine que nos llega a la mano cuando estamos calvos, ¿no? Si vos y yo hubiéramos tenido toda esta información y todo este manejo a los 14, 15 años, ¡Buah! decime, ¡Buah! ¿sí? Entonces, ahora somos chicas con mayores de edad, ¿no? Ya somos chicas mayores de edad que la experimentación que hemos tenido hasta ahora, más el cúmulo de información, porque igual que vos, yo también leo, miro, escucho, busco, pregunto, reviso, releo, repaso. Si todo esto nos lleva tanto tiempo, no solamente a nosotras, sino a muchas de las personas que conocemos, que vos has entrevistado, con las que yo he conversado también, tanto tiempo nos lleva, claro, lo que de acá en adelante nos queda de vida física en el reino biológico, capaz que no nos alcanza para poder desmenuzar y llegar a una respuesta de los cientos de preguntas que tenemos. Correcto. Y esa es la parte que yo, perdón, voy a usar una palabra dura, es muy dura, esa es la parte perversa que yo veo en el juego. Sí. Porque no te da margen a maniobrar, no te da margen para zafar, no te da margen para realmente, voy a usar la palabra también súper odiosa, para evolucionar. Si yo cada vez que vengo toda nublada, vengo sin un recuerdo, vengo sin un ancla que me conecte a lo que ya sé, a lo que ya viví, es empezar, es la maldad de tener que empezar de cero nuevamente, una y otra vez. Y Exacto. eso es lo que me revela de esta situación. Me revela y hay momentos en los que me repugna. Porque vos decís, entonces, hablemos de situaciones como, voy a usar una palabra alejada de las religiones, no alejada, sino distinta, o que no se usa mucho en la religión. El creador o la creadora o quien crea o lo que crea ¿realmente es amoroso hacia su creación? Gran pregunta. Claro, Vicky, vos y yo somos madres. ¿Qué queremos, pretendemos o deseamos para nuestros hijos, para nuestros animalitos, para nuestros sobrinos, para los más pequeños de nuestros clanes? Lo mejor. Exacto. Yo no lo voy a poner a mi hijo en una rueda de cobayo a que dé vueltas como loco para que no encuentre la salida. Ya. La cosa es que cada cual tiene su viaje. Cada cual tiene su viaje y tu viaje no es igual al viaje que tiene programado tu hijo. Esa es la cosa. Y es duro porque precisamente hoy tenía esta conversación y yo decía, ahora te voy a sorprender, yo decía, vamos a ver, hablando, como ya sabía que tenía esta charla hoy, era el tema de conversación, y yo decía, vamos a ver, si fuésemos capaces de recuperar los dones, lo que sabíamos hacer muy bien en algunas existencias anteriores y traerlo a esta existencia, realmente nuestro CI individual, nuestro coeficiente intelectual, estaría por las nubes. Tú imagínate que yo en otra realidad tocase el piano, porque a mí me encanta el piano. Pues lógicamente yo estoy siempre dándole vueltas a este asunto de que probablemente en otra época, en otra edad, en otra, no lo sé, en otra existencia,
yo tengo que haber tocado el piano, igual que con los caballos, me encantan los caballos. ¿Qué conexión tengo yo con los caballos si no monto en ellos? Pues seguramente esto me viene de otra cosa. Si esa existencia tenías un cerebro, que es el que almacena ese tipo de contenidos, de vivencias, una vez tú dejas un cuerpo orgánico y vuelves a otro cuerpo, el cerebro ya es otro diferente. Ahora, ¿qué pasa con el alma? El alma sí que tiene todos esos recuerdos, esos aprendizajes. Tu espíritu sí que los traspasa al otro cuerpo, pero yo creo que ahí es donde está otro velo de este juego. Porque tú puedes percibir que aquí hay algo con los caballos, hay algo con el piano, hay algo con otras cosas que yo sé, pero no te puedes descargar ese archivo, esas instrucciones, para poder recuperar toda esa vivencia que tuviste en esta, en la otra. Entonces, vienes como capado, en cierto modo, ¿no? Esta existencia. Totalmente. Sí. Tienes que aprender, por ejemplo, me lo estoy inventando, la paciencia, o tienes que aprender la compasión, o tienes que aprender X en esta existencia, y es como que todo está centrado en esto, en este canal que tú tienes que aprender en esta vida, o tienes que aprender a amar, o tienes que aprender a superar obstáculos, yo qué sé. Pero todo tu bagaje anterior, yo creo que perdido no está, lo llevas incorporado, no lo sé, si en la genética no creo, pero espiritualmente en tu ser, el que realmente mueve esta existencia, esta chispa divina, ahí tiene que estar almacenado, porque tú cuando dejas una vida y vas a otra, se presupone, según la gente que entiende estos temas, yo no afirmo nada, se presupone de que es una caja, un paquete en el que tú vas acumulando tus experiencias, y es como lo que decías, ¿no? Ir añadiendo piezas al puzzle para completar lo que se supone que tú tienes que experimentar para llegar, y supongo, subir esos niveles de conciencia, o convertirte en otro ser, o influir en otros. Mira, yo no sé exactamente cuál es la función. Ahora, que no es lo que comemos, lo que vemos, lo que existimos, lo que nos relacionamos, no, la vida diaria, corriente, que hemos aprendido desde que nacemos hasta el día de hoy, evidentemente eso no es. Eso lo tengo muy claro, y tú también. Eso no es. Sí, totalmente. Vicky, yo quiero retomar 2 puntitos antes de que terminemos. La primera, si yo soy creadora de mi hijo, yo voy a querer lo mejor para mi hijo. ¿Qué pasa con mi creador? Que siento que no es así, que me la puso difícil. Ahí yo lo dejo para que cada uno lo trabaje en su interior y lo piense. Yo tengo una perspectiva, pero es demasiado dura, ¿no? Es demasiado dura, y creo que no entra en esta oportunidad. Y por el otro lado, respecto del cerebro, cuando una persona, bueno, vos has tenido varias charlas, pero cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte es porque está declarada muerta clínicamente. Por lo tanto, no hay actividad eléctrica en su cerebro y no hay actividad eléctrica en el corazón, ¿sí? Y esa persona se va y vuelve llena de recuerdos, cuando no estuvo usando el cerebro. ¿Dónde los almacenó? ¿En el cerebro no? No. Lo ¿Sí? Entonces, que yo atisbo es que hay un receptáculo, un lugar energético donde quedan guardadas toda esta serie de experiencias que nutren al ser, nutren el alma. Sí. Probablemente sea el cuerpo astral, probablemente. No lo sé. Insisto, como vos decís, tengo la sospecha. No tengo la certeza ni tengo un certificado que diga es ahí. Pero si no, de qué otra manera, si el cerebro está sin funcionar, es imposible almacenar información o tener un recuerdo. Y no solo eso, perdona que te interrumpa, no solo eso, que en esos momentos también se ven colores. Claro. Se escuchan diálogos, se ven las experiencias, se relatan cuando uno vuelve. ¿Cómo puedes relatar colores, objetos, experiencias, diálogos?
Sí, sí. Entonces no somos esta cajita, evidentemente. Llegamos a esa conclusión. A mí me maravilla porque yo lo pienso todos los días y cada vez que lo pienso me maravillo, me sorprendo. Sin embargo, más allá de eso, está muy complicado poder avanzar con con un concepto o una verdad, la palabra es difícil, ¿no? Una verdad que realmente nos abarque, nos convenza a todos, porque sigo con el punto que hemos conversado hace un largo rato ya, que cada uno va experimentando de acuerdo a su propio avatar, y que es casi imposible generar una verdad que nos congregue a todos. Si vos no estás en esta existencia con el ánimo de aprender y de abrir ese campo, yo te puedo traer una pancarta, te puedo hacer diapositiva que a vos no te va a importar y que Exacto. no te va a marcar en el corazón de ninguna manera. Entonces, el juego lo piloteo yo, pero entro en contacto con otros jugadores. A veces son jugadores de verdad y otras veces son jugadores de relleno. Ujú. Eso también, hemos ¿Mm? llegado a esa conclusión, muchos hemos llegado a esta Claro, conclusión. Porque claro, si no, el totalmente. juego entero no funciona. Sería muchísimo. Sería Sí. muchísimo. Dicen que los que juegan no Y son todos. Eso también da a no, que pensar. Que en el juego claro, no todos los que están presentes juegan. no. Esto ya es otro nivel, ¿eh? Bueno, yo tengo la experiencia, esta que te contaba, que les contaba a todos, de tener ciertas posibilidades de conectarme con el otro lado. Y en el otro lado hay gente a la que no podés encontrar. No, no. Y además, quiero añadir una cosa que sé, porque lo he leído por ahí, que existen estudios reales, ojo, estudios reales que analizan qué ocurre con la conciencia cuando el cuerpo está al límite entre la vida y la muerte. Y que estos estados de actividad cerebral se han medido Mm. en esos instantes críticos y los han recopilado con testimonios de personas que han regresado. Ahí lo dejo. O Ujú. sea que la ciencia, por decirlo de alguna manera, va unos pasos por delante. Lo que pasa es que no vamos a tener los resultados de esos estudios. Eso queda ahí guardado, porque claro, si empezamos a estirar de este hilo, tambalean otra serie de pilares. Entonces es Principalmente, complicado. principalmente las religiones. Si la ciencia, ponele que yo particularmente no soy muy fan de la ciencia en general, de las ciencias en particular, sí, ciencias exactas, ¿no? Y todo esto que te dice, llegamos a la luna, estamos sacándole foto a Marte, no le creo, no le creo a nadie. Pero yo no soy fan de la ciencia, pero estoy segura de que si efectivamente la comunidad científica, ¿no? Dentro del paradigma que está en funcionamiento en este momento, llegar a tener un atisbo de qué es lo que efectivamente es la conciencia, por ejemplo, primero, cae la propia ciencia, caen las religiones y Cae cae todo el todo, sistema político en el que ha vivido el ser humano hasta el día de hoy. cae Cae la todo. historia, cae todo. Claro, Entonces no van a buscar esa verdad. tú imagínate que te dijera, bueno, se dice de que hay corporaciones privadas que estudian estos saltos dimensionales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí ya te puedes imaginar todo lo que viene detrás. Claro, Solamente con que ya haya el interés de uh-huh. destinar potencial económico a unas corporaciones privadas para estudiar la posibilidad de los saltos dimensionales, qué pasa antes y después y durante, solamente ya con eso ya te explota la cabeza, porque dices, si ya están destinando recursos a esto, ¿a dónde quieren llegar después de? Entonces ya Lo pueden estudiar primero, quizás qué pasa, ¿no? En este espacio entre vidas, cuando uno fallece, ¿qué pasa en ese trozo? ¿A dónde van? ¿Qué ocurre? Igual son preguntas que ya están respondidas. Vicky, lo que a mí me gustaría aportar en este caso es que se pide a corporaciones privadas que hagan esas investigaciones para que vos no tengas derecho a la información. Si lo hace un Estado, vos le podés reclamar al Estado,
que te informe cuál es su investigación. Pero si es un privado el que lo hace, vos no se lo podés reclamar a nadie. Ese es el primer truco. En segunda instancia, recordar que yo tampoco soy fan. Yo los menciono a los que menciono, pero no necesariamente creo 100% en su trabajo Exacto. o los objetivos a los que llegaron, ¿no? Pero son absolutamente respetables. Jacobo Greenberg Sí, trabajaba, estudiaba y generaba ámbitos de experimentación, no solamente en México, sino particularmente en Estados Unidos, con el gobierno norteamericano sobre estos temas. Y estamos hablando ya de hace una cierta cantidad de años. Para mencionar dos o tres detalles en donde nosotros podemos efectivamente ver que el velo no solamente ya existe para vos y para mí en el momento que nacemos, que venimos sin recuerdos, sino que también se va creando exacto. permanentemente para Para que que no la caiga, travesía sea para que no caiga el clara, velo. Son claro, como y parches. para que la travesía sea durísima, infranqueable. Sí, ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Seríamos libres? ¿Podríamos salir del sistema? ¿Nos podríamos escapar de este circuito cerrado, abrumador en el que estamos? ¿En el que volvemos una y otra vez a generar energía? ¿Para qué nos quieren absolutamente negados de nuestra verdadera esencia? ¿Quiénes son los que nos quieren así? exacto. Porque es fácil hablar, no sé, de la nobleza negra, de los Illuminati, no podemos hablar de muchas cosas que sí, está bien, perfecto, yo lo entiendo. Sí, pero a la Pero por esencia. eso, A la esencia. Hay que ir a la esencia, no a las ramas. A la esencia. ¿quién es? ¿Y por qué? ¿Y por Exacto. qué? Es ¿Y una por qué? realidad intervenida. Totalmente, totalmente. Llevamos un rato ya hablando con Fátima. ¿Y qué os digo? Pues nada se pierde. Todo se recoloca. Aquello que has pedido ya está en camino. Confía, respira, sigue caminando. Esto es lo que yo os diría siempre, que lo he dicho en alguna ocasión. La luz de una vela jamás pierde su brillo y tu alma siempre te va a guiar. Tal vez no hemos venido a esta vida a encontrar respuestas definitivas, sino para recordar exactamente la premisa de este canal, ¿no? ¿Quiénes somos? A lo largo de esta charla estamos rondando preguntas antiguas, universales, qué es la realidad, dónde vivimos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, si el tiempo es lineal, si no lo es, si es múltiple, si hay múltiples líneas de tiempo, si existen otras dimensiones, otras conciencias, otras versiones de nosotros mismos en otras líneas de tiempo. Bueno, estas son muchas preguntas al aire, pero que no tenemos las respuestas, evidentemente, ni Fátima, ni yo, ni en todos vosotros. Pero han saltado al tapete muchas veces, ¿no? O quizás la verdad más profunda no está fuera, quizás está dentro. Y las teorías, los sistemas, estos discursos globales, no, no casan, ¿no? Con lo que somos nosotros interiormente. Es curioso porque somos más que cuerpos. A esto hemos llegado ya en muchas conclusiones, muchos de nosotros, ¿no? Y muchos de vosotros. Somos más que el pensamiento. Somos una energía consciente que está experimentando en sí misma en este vehículo, ¿no? Antenas vivas que emiten, como dice Fátima, ¿no? Estas antenas que sincronizamos información, sincronizamos a través de nuestro sentir. Aunque muchas veces este ruido que intenta distorsionar no lo consigue, seguimos emitiendo y recibiendo información porque es bidireccional el sistema de comunicación, ¿no? La intuición, esta intuición de la que muchas veces hablo, no es fantasía. La intuición te da respuestas, te ofrece en algunos momentos unas señales que sabes que son inequívocas, que te están comunicando algo. ¿Quién? No lo sé, pero que te comunican algo, sí, quizás el alma, la memoria del alma, de este espíritu, es la que te está comunicando. No sabemos, este hilo invisible que nos guía para que dejemos de tener miedo y empecemos a confiar en quienes somos para poder seguir avanzando. Este sentimiento de muerte, ¿no? La muerte
tan denostada, no es el final. Quizás es el inicio, ¿no?, de esta otra etapa, tal como muchas veces dice la doctora Kubel-Ross, o dice el doctor Juan José López Martínez, o el doctor Manuel Sansegarra. Es una continuación, un camino diferente a este, pero una vida eterna. La vida, por tanto, no es ningún castigo, es una experiencia, aunque a veces se ponga todo muy oscuro, muy difícil, muchas piedras en el camino. Por tanto, este olvido no es una condena, sino una herramienta para aprender, para sentir, para elegir, para evolucionar, para avanzar esta misión de vida, esta intuición que te viene de dentro, que es lo que el alma te está insistiendo en todo momento que hagas, ¿no? Con esta impecabilidad, ya lo diré, impecabilidad de sentir, pensar y hacer. Al revés, o sentir, pensar y hacer, ¿no? Exacto. Quizás el mundo es como el aula de clase, ¿no? Una experiencia, un aprendizaje con muchos maestros, y en otras líneas de tiempo igual coexisten estas otras civilizaciones, estos otros planos al mismo tiempo que este. A veces hay estas interferencias que no sabemos bien, pero que vislumbran que hay algo más detrás de este velo. Es una conversación muy fascinante a la que os invito, cuando acabemos de hablar Fátima y yo, a que sigáis pensando, sigáis valorando toda esta información para hacer vuestras propias búsquedas, vuestras propias reflexiones, y elevar esta conciencia para que vuestra experiencia aún sea más enriquecedora y os permita avanzar mucho más en este camino del alma. No me acuerdo bien en este momento quién lo dijo, pero mencionaba esta parte que a mí me pareció sumamente sustanciosa y para mí me hizo sentido. No sé qué dirás vos y qué dirá la audiencia. Decía, si es que existió efectivamente Tesla, porque yo no tengo las pruebas, yo pongo en duda todo lo que yo no puedo probar y todo lo que yo no puedo ver, ¿sí? Entonces, si es que existió efectivamente Tesla, más allá de la intención de utilizar combustibles como los que conocemos, y que supuestamente por eso la industria tapa a Tesla y lo silencia, para que no haya energía libre, ¿no? Más allá de esto, dice, la intención es, y yo miro por mi ventana en este momento, porque yo veo cientos de antenas desde el lugar de donde yo estoy sentada. La intención de poner cables y electrificar todo es porque, como somos electromagnéticos y nuestro espíritu tiene la misma característica, lo que hacen es, ¿por qué no están electrificados los campos? Porque no vive nadie ahí. Claro. Vos te morís en la ciudad, vos desencarnás en la ciudad y tu espíritu no tiene forma de salir. O igual es más complicado, no sabemos. Claro, este señor que te digo lo planteaba desde este lugar. Decía, al estar todo rodeado de cables y todo electrificado, porque además yo te digo, yo estoy mirando por la ventana, pero por las paredes de mi casa pasan cables. Claro. Por abajo, pues yo vivo en un departamento, arriba hay cables, abajo hay cables por todos lados. Lo que buscan es mantenerte intervenido, sí, imposibilitado de salir del circuito cerrado, sí, estando así. Sí. Por alguna razón, y ahí tiene la explicación, la generación de ciudades. ¿Para qué van a querer efectivamente? ¿Qué beneficio pueden tener, aparte del lush, ¿no? Del destilado emocional? Tenerte apilado, como en nichos, así como yo vivo, en un departamento, apilado en nichos, en un lugar solamente porque supuestamente hay agua y comida. Bueno, y además es que no tiene sentido. Porque si esta realidad es tan extensa como se supone que es, porque, claro, tampoco tenemos certezas ya a este punto, ¿no? Pero si se supone que es tan extensa, hay miles y miles de kilómetros a día de hoy que no están explotados, que están sin habitar. Por tanto, no sería preciso ni necesario esta confluencia de personas en metros cuadrados con tantos pisos, tantos niveles. No solo eso, es que si por ejemplo tú miras según qué tipo de construcciones en Oriente, en China, Japón,
Es que a mí me da una sensación de ahogo solamente ver esas edificaciones que tienen una altura de no sé cuántas plantas, pero una barbaridad, no sé, igual 40, 50, 60, que igual viven 2.000, 3.000 personas que son, habían diseñado, lo que ahora no me acuerdo, me pasa como a ti, una arquitecta que había diseñado un complejo de edificios en el cual ya dentro ya había restaurantes, empresas, centros comerciales, para que no tuviesen que salir, para que la gente no tuviese que salir del edificio. O sea, es loco completamente, es control total y absoluto. Y tú veías, te enseñaban, porque claro, ya me interesé por ver cómo era por dentro, ¿no? Claro, eran réplicas exactas unos de otros, menos el que tenía algo de nivel adquisitivo más elevado, que entonces era un poco más grande. Pero tú decías, al menos yo pensaba, ¿tiene sentido vivir así? ¿Realmente vinimos para esto? Porque claro, al ver este tipo de construcciones y este pensamiento de esta arquitecta, sí, claro, obedece al sistema, necesidades del sistema, más rendimiento económico, alquiler de todas las unidades. Bueno, sí, claro, la máquina del tío Gilito, ¿no? Hacer billetes y venga, sí, muy bien. En cuanto a economía me parece estupendo, pero el ser humano no, vale, precisamos no es la palabra, estamos inmersos en el sistema económico, pero ¿podríamos prescindir de él? ¿Podríamos vivir en centros naturales? ¿No tener que estar hacinados? ¿Tener una energía libre? Yo te tiro a vos en medio del campo y a ver, prende fuego. ¿Sabés prender fuego? No, porque nos criamos adentro de este sistema donde... Bueno, yo sí que sé prender fuego. Eso sí que lo recuerdo. Me encantan las chimeneas, que también las quieren prohibir, pero me encantan. Claro. No, pero digo, para mencionar algo así sencillo, digo, ¿cómo hacemos si nunca hemos sido educados para la supervivencia? Si a mí me falta un pedazo de carne para hacer el almuerzo de hoy, doy la vuelta, voy al supermercado, compro la carne y me vengo a mi casa chocha. Ya está. ¿Sí? Entonces, ni vos ni yo, ni nuestros hijos, pero nuestros padres puede ser, nuestros abuelos seguramente que no, ellos sí tenían cierta formación y ciertas necesidades que ellos afrontaban de una manera distinta, pero de nuestros padres para acá, de la generación de nuestros viejos para acá, hemos sido, la palabra también es cruel, absolutamente domesticados. Vos me tirás en una plaza de acá de la ciudad en la que vivo, y a mí se me acerca una abeja y yo salgo a los gritos. Entonces, está complicado. Por eso también la ciencia o la estructura nos dice que hay superpoblación. ¿Dónde? Yo pregunto dónde, porque vos agarrás... Yo vivo, para las personas que están escuchando y viendo, yo vivo en una provincia de Argentina que es la provincia de Jujuy, que está al norte de la Argentina. Es la provincia que más al norte de la Argentina está, ¿sí? Vos salís de la capital donde yo estoy viviendo, que es San Salvador de Jujuy, agarras un auto, un colectivo, un bus, no sé cómo le dicen ustedes, tucu, 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 y no hay nada, ¿no? Y haces, qué sé yo, 15 kilómetros. Y empezás a encontrar zonas que no tienen árboles, sí, tenemos paisajes tremendos, unas bellezas hay en Jujuy que son fuera de serie, tenemos los 4 climas. Yo estoy vendiendo mi provincia para que vengan de turistas, pero de golpe te das cuenta que hay extensiones inabarcables que no están habitadas y que no estuvieron probablemente nunca habitadas. ¿De qué superpoblación me hablan? Si yo agarro el camino del Inca, que es toda América del Sur, el camino del Inca, y vas a pasar por extensiones interminables de tierra, en donde no hay gente. Ojo, andate a Estados Unidos, andate a la misma China. China es enorme. Y dicen que hay superpoblación. ¿En dónde? En las ciudades, en los centros que se han dedicado a crear para generarte a vos, a mí y a todos nosotros, porque digamos, vos sos de Barcelona. En Barcelona también tenés una estructura importante de ciudad, importante, que bellísima. Yo no me voy a morir sin conocer Barcelona. ¿Para qué? Para que vos y yo estemos destilando todo el tiempo emocionalmente.
Porque si vos tuvieras una casita en una pradera rodeada de animalitos y de verde y de naturaleza, y no tuvieras que correr de 9 a 5 a tu trabajo desesperada para ver cómo llegas a fin de mes, cómo educas a tus hijos, cómo le das de comer, cómo pagar la renta, cómo pagar los impuestos, si vos no tuvieras todo eso, vos serías tan feliz y vivirías tan ampliamente en la búsqueda interior que no le servís al sistema. Ni vos, No, ni yo, ni ninguno de nosotros. no, no, correcto. Quizás el velo es una herramienta entonces. ¿Es que parte? En una Seguramente, parte porque es una herramienta, seguramente, porque si no sí, carece de sentido todo esto. Es que claro. cuando ya estás has atravesado parte de esta existencia, de este tiempo que tienes aquí, ¿no? Es cuando empiezas a Ujú, analizar, después de todas tus vivencias, en qué punto estamos, ¿no? Lo ujú, que decíamos al ujú, principio de esta charla. Esta realidad etérea que no acabamos de ver bien qué hacemos aquí, ¿no? ujú, Y lo más importante, que en este transitar de la vida no nos enseñan a tener esta coherencia con lo que pienso, con lo que siento, con lo que hago. No nos no. enseñan, al contrario, cuanto más diversificado mejor. Hay que Ujú, hacer al revés. Tener esta impecabilidad que yo siempre proclamo, intentar hacer para cada día estar más conectado con lo que pienso, con lo que siento, con lo que hago, para pasar a la acción y realmente pues marcar una diferencia. Y conforme ujú, vas avanzando en ese camino, pues sí, el mundo está intervenido, está todo muy loco, cada vez parece que este velo se nos cae encima, ¿no? Con esta oscuridad que nos aplasta de una manera horrorosa, ¿no? Porque quizás yo creo que han subido el nivel. El volumen de esta oscuridad ha subido en los últimos años, vamos a dejarlo ahí, ¿eh? ujú. Ha subido. Sí, Pero sí. a contrapartida, los que estamos más con las antenas quizás enfocadas de otra forma, hay que subir la vibración, hay que subir este nivel de actuación, de sentir, Mm, pensar y actuar con coherencia. ujú, Porque a toda ujú, fuerza se le presenta otra en el mismo nivel para compensar, porque el universo es balance. Entonces ujú, no puede haber descompensaciones muy grandes. Por mucho que haya esté intervenido, que haya afanes económicos, bueno, estos son cosas que tienen que pasar ya de una vez, porque es que no tiene sentido estar siempre con el mismo jueguito y venga, y venga, y venga. Es que llegará algún momento, es la esperanza que muchos tenemos, en que hagamos este salto, ¿no? Igual dejemos esta línea de tiempo, habrá quien les siga gustando seguir viviendo en esta rueda de hámster, pero hay otros que ya ujú. nos aburre esta rueda de hámster, hay que hacer otra cosa. Entonces, igual saltaremos Sí, a otra línea de tiempo, sí. ¿no? Yo me veo saltando Vicky sin red, te digo, ¿no? Digo, ¡ah! No, espérenme, ahí voy. Sí, yo comparto 100% que le han subido el volumen, ¿no? Le han subido el volumen a la situación. Pero independientemente de eso, y más allá de que hayamos y seamos varios, tenemos la suerte de conocernos entre nosotros, muchos de nosotros. Suena excluyente esto de decir nosotros, pero bueno, es una manera de mencionarlo. No es que seamos elegidos o No, superpoderosos, no. sino que estamos en un Es la camino vibración parecido. simplemente. Es la vibración que no entiende de distancias, no entiende de kilómetros, no entiende de países, no entiende de nada, porque la vibración sola, esta sincronía, estas premoniciones, vamos a decirlo así, son las que te dicen, tienes que hablar con Fátima. Vamos a ver si hablamos con Fátima. ¿Por qué? Pues porque hay algo, algún clic que te hace mover alguna ficha, que no quiere decir que luego haya respuesta. En este caso sí que la ha habido y hemos conectado, tenemos muchos puntos en común, hemos hablado fuera de antena. Bueno, es gracioso la sincronía, como estos hilos del alma conectan seres humanos, conectan almas, conectan personas con el mismo sentir, ¿no? Y esto también pasa en la vida habitual. Gente que, Ujú, o seres humanos, pues que no has podido conectar, pero
llega el momento en que sí, que puedes llegar a conectar con estos seres humanos, ¿no? Porque en definitiva, yo creo que aquí lo que tenemos que dejar como broche final para ir acabando es que lo más importante en esta existencia indudablemente es el amor hacia el ser humano, el amor que uno siente, el amor que siente por lo que uno hace, desde el sentir. Es lo que va a lograr esta subida energética de emanar luz, y la luz siempre diluye la oscuridad. Siempre. Ahora, también hay que decir que cuando la luz brilla, empieza a brillar en la oscuridad, es la más atacada. Porque claro, es lo que es la luciérnaga esta que brilla que molesta. No sabes cuánto llegas a molestar. Vicky, es como cuando pones una vela en medio del campo o afuera de tu casa de noche. Se le pegan los bichos. ¿Sí? Claro. Entonces se te pegan bichos. Ahí es donde uno tiene que aprender a hacer su propia armadura de protección para no ser captado o parasitado por esos bichos justamente. Integrar la oscuridad para mí es uno de los grandes desafíos en mi persona, en mi ser. Integrar la oscuridad. Todos tenemos nuestra parte oscura, nuestra parte tenebrosa, dura, probablemente cruel, y hasta en algunos aspectos desconocida para nosotros mismos. Porque volviendo al tema que veníamos hablando, el sistema es encargado de que vos eso lo tapes, lo cierres, lo ocultes, lo postergues. ¿Por qué? Porque si vos integras tu parte preciosa, bella y luminosa con tu parte oscura, dura, cruel, fuerte, sos invencible. Sí. Sos invencible. No importa dónde vayas, ni qué te pase en lo físico, sos invencible. No sé cómo sigue el juego, pero en esta parte del juego sos invencible, infranqueable. No, y que interactuamos con la realidad al mismo tiempo. Y al interactuar con la realidad también la creamos. Desde el sentimiento, yo creo que desde el sentimiento desbloqueas cosas sin saber cómo lo haces y creas cosas nuevas según tu sentir. Pero cuando hay muchos manuales, muchos libros, que si el secreto, que si aquí, que si allá, hay muchas cosas. Pero indudablemente cuando uno siente de verdad esta conexión existe y creas cosas. Pero siempre desde el amor, desde la bondad. Yo creo que es el camino a seguir a partir de ahora para que quien nos escuche, quien nos vea, no se deje dominar por esta oscuridad, por esta sensación de ahogo, por esta vida antinatural que estamos llevando cada vez más en lo que respiramos, en lo que comemos, en lo que dicen la gente, el vecino, no sé qué. La gente está en un carácter muy irascible, como se dice aquí, ahí tienen la piel muy fina, ¿no? Parece que no se puede hablar de según qué, no se puede reír, no se puede sonreír. No, recuperemos esa esencia de lo que somos. Y que da igual lo que diga uno, lo que diga el otro. Hay que intentar ser natural, ser como uno es. Y a partir de ahí, de esa manera, impactas, yo siempre lo digo, impactas en quien tienes al lado. Sea, como dices tú, en un supermercado, o sea en un autobús, o sea en la calle, es igual. Crear esa, ¿cómo le diré? Esa nota diferente. Y de esta forma, quieras que no, la gente empieza a hacer pequeños cambios. Y esos pequeños cambios siempre son grandes cambios, yo lo digo siempre. No sé qué opinarás tú, pero yo lo digo siempre esto. Y además es que lo practico y veo que es verdad. No es una teoría. No. Es que yo lo he llevado a la práctica. Y es cierto, porque luego se crea una realidad distinta. O sea, es como... No siempre tienes la misma película todos los días. No es levantarte, trabajar, no sé qué, no sé cuántos. Crea la diferencia de ese día para que no sea siempre lo mismo. De la misma manera, pues que hoy hablas con este, mañana con otro, o yo qué sé, es preciso comentar cualquier cosa con alguien que se te cruza. Pues da igual que no lo conozcas, tú lo comentas y ya está.
y te llevas muchas sorpresas. Sí. Porque la energía es la que te está guiando, no eres tú, no es tu mente, es tu energía, tu emoción la que antes se comunicó con esa otra energía y ha hecho que tú comentes. Y por eso luego te llevas la sorpresa de decir, anda, qué casualidad, pues mira, fíjate qué conversación tan bonita, o fíjate lo que ha ocurrido, o fíjate lo que me han dicho. Pero yo creo que es este maravilloso ser que somos todos, que es el que se comunica primero, es la antesala. Y luego eres tú la que te dices, es que tengo que hablar con Fátima. Y sabes que esta conversación yo la estoy, mientras vos hablas, viste, nosotras podemos hacer varias cosas a la vez. Mientras vos me estás hablando, me estás contando y me estás haciendo este cierre con broche de oro, digo, yo repaso la conversación que acabamos de tener y de verdad te digo, si dicen que estamos chifladitas, tienen razón. Estamos totalmente chifladitas. Hemos paseado por todos lados, Vicky, por todos lados. La verdad, no sé qué va a quedar de esto. No sé qué va a quedar de esto, pero sí te voy a decir una cosa. Queda una conexión y un vínculo con vos espectacular, espléndido, maravilloso, que hace, no sé, un mes, ¿quién lo hubiera pensado si vos y yo no nos conocíamos de ningún lado, ¿no? Exactamente. No hemos tenido el placer de encontrarnos en persona y donde nada indicaba que vos y yo íbamos a poder tener este ida y vuelta sin filtro, ¿no? Exacto. Sin filtro y sin prurito y sin prejuicio. Exacto. Exacto. Bueno, y además, así por la vida. He de comunicar a la audiencia que yo a Fátima, y te lo dije, yo hace mucho tiempo que te tenía vista por Instagram, porque ella es locutora de radio, ha hablado en radio televisada y tal, y la he visto numerosas veces en años anteriores. Yo te había visto comentar de 1001 temas, pero siempre pensé, esta mujer tiene como una chispa, tiene algo ahí, que esta es como yo. Yo lo pensé muchísimas veces, pero nunca llegué a dar el paso de decir, hola Fátima, no lo hice. Hasta que llegó el momento en que algo me dijo, ahora sí que es el momento, tienes que hablar con Fátima. Pero que hay cosas, lo que he dicho, que la energía no entiende de distancias. Y ahora en este momento estamos a miles de kilómetros, miles. Sí. Pero estamos en una conexión, no por el hecho de comunicarnos online. No, hay algo más. Hay algo más, que estamos presentes en este momento, tú y yo. Y esto es muy bonito el poderlo comentar de esta forma, porque la conexión es real. Y si estuvieses aquí haríamos más de un café, si estuvieses en Barcelona. Sí, estarías tomando un mate conmigo. Si ahí está. Te argentinizo así, inmediatamente. No, que tengo también un amigo argentino y su madre también. De aquí un saludo, ya sabéis quiénes sois. En Rosario. Sí, aquí tengo unos amigos en Argentina. O sea que bueno, ahora mira, vamos a ir acabando ya, porque si no esto no tiene fin. Yo siempre busco una frase, Fátima, siempre busco una frase que vaya un poco al hilo. Bueno, no la busco, a mí me aparece la frase siempre. A veces tarda más, tarda menos, pero me aparece. Y yo deseo que a la audiencia le guste la frase de hoy. Es de Albert Einstein. Y la frase dice, la realidad es solo una ilusión, aunque una muy persistente. Lamentablemente. Ay Dios, a ver Fátima, indícanos la gente que quiera saber de ti, dónde puede encontrarte, porque recalquemos que tú también haces temas de cartas de tarot. Explícanos un poco lo que haces y dónde te pueden encontrar. Buenísimo, gracias. Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, como Fátima Rivadeneira. En este momento no tengo Facebook porque, bueno, me sancionaron por decir algunas cosas, así que me parece que no la voy a recuperar la cuenta por mucho tiempo si es que me vuelvo a hacer una cuenta en Facebook. Así que por ahora Instagram y TikTok como Fátima Rivadeneira. De esa manera me encuentran.
¿Qué hago? Hago tarot evolutivo, como vos decías al principio. Básicamente me centro en el individuo, en el hoy, aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque el pasado es algo que ya está. No digo que fijo, porque podemos transformar nuestro pasado. No es complicado, se puede hacer. El pasado se puede transformar para dar más luz a este aquí y ahora. Yo habitualmente no trabajo con el futuro. ¿Por qué? Siempre lo explico, ¿no? Se lo explico a mis consultantes sobre todo. Porque si yo, por ejemplo, tenía previsto una conversación con vos hoy a tal hora y yo quedé con vos y sabía que iba a quedar esta conversación, que le íbamos a hacer, si yo 5 minutos antes te digo, ay, Victoria, yo tengo sueño, quiero dormir, no voy a estar, esta conversación que echa luz para todos lados y que genera mucha luz, no se hubiera dado. Y capaz que con esta conversación, no sé, alguien me dice, te regalo un pasaje a Barcelona y yo me voy a conocerte. ¿Sí? Inmediatamente mis posibilidades han variado y se han transformado por aceptar la conversación o por huir de la conversación por la razón que sea. Entonces, si yo trabajo sobre el futuro y yo modifico lo que yo estoy haciendo hasta el día de hoy, todas esas puertas y ventanas que se abren en líneas de tiempo, en opciones, desaparecen. Si yo modifico lo que vengo haciendo hasta ahora, difícilmente voy a tener el resultado que me dicen las cartas. Entonces, ¿qué es mejor y qué es real, digamos, entre comillas? Ya sabemos que la parte real es complicada de explicar, pero ¿qué es lo más palpable que tenemos? El presente. Como dice el budismo, ¿sí? El único momento real y que se puede vivir y experimentar es el presente. Entonces, yo trabajo desde ese lugar con el tarot. Hago también sesiones de péndulo para limpieza de propiedades, limpieza de campos energéticos de las personas. Y bueno, en el caso de que se presente la oportunidad de hacer una canalización o conversar con un ser desencarnado en medio de una sesión de tarot, lo hago. No es algo a lo que me dedique abierta y exclusivamente, pero si se presenta un desencarnado, por supuesto, para eso estoy, es parte de la habilidad con la que estoy en este plano, en el hoy, aquí y el ahora. Las consultas de tarot, entrevistas también me gusta decirle muchas veces, porque son entrevistas con las personas que confían en mí, son todas a través de estas plataformas que nos dan esta opción de conectar con clientes, por ejemplo, en mi caso, que tengo en España, en Estados Unidos, de distintos puntos de la Argentina, también gente de Perú, bueno, gente de Chile. Les agradezco, por supuesto, la confianza y bueno, el amor que siempre me dispensan. Así que todas las consultas y todas las tareas que desempeño, en las que me desempeño, las hago online y la verdad que es una satisfacción enorme encontrarme con gente tan fantástica y con experiencias de vida tan maravillosas y tan intensas, ¿no? Y tan fuertes a través del tarot. Así que, bueno, muchas gracias, Vicky, por permitirme dar a conocer esto y que, bueno, entramos en contacto. Mi teléfono siempre está publicado en mis redes, así que es de fácil acceso para que me manden un mensaje y nos pongamos de acuerdo para hacer una consulta de tarot o de péndulo, dependiendo de lo que necesiten en el momento, por supuesto. Vale, pues fantástico. Pues bueno, ahora nada más nos queda la audiencia dar las gracias por compartir este buen rato de reflexiones conmigo y con Fátima. Y espero, claro, que os haya gustado y si es así, pues suscríbete a mi canal, pulsa me gusta, toca la campanilla para recibir futuras notificaciones y nuevo contenido y sobre todo comparte y difunde si te hizo reflexionar y te suma. Y nos vemos de nuevo muy pronto en la próxima charla, coloquio y reflexión de tus palabras suman. Un abrazo muy fuerte a todos y Fátima, un beso y un abrazo. Muchas gracias. Y bueno, ya iremos comentando, iremos hablando. Sí, adiós, por supuesto. Chao. Muchas gracias.